Tenemos muy claro que esta campaña electoral nos lleva a unas elecciones en las que se va a decidir de manera muy clara, además, si Navarra quiere seguir mirando al futuro o Navarra quiere volver al pasado, a esos 40 años en los que el desarrollo del autogobierno ha quedado absolutamente mermado por el complejo, por la falta de ambición de las fuerzas políticas que han tenido la mayoría en el Parlamento de Navarra. Decía que hace 4 años yo comparecía con compañeras y compañeros de Geroa Bai, comparecía en este mismo lugar y junto a la Estatua de los Fueros con un compromiso básico, principal, primordial, el de defender y hacer una defensa ambiciosa, orgullosa, convencida del autogobierno foral. Y teníamos 2 ejes principales: la actualización del convenio y de la aportación y, en segundo lugar, la puesta en valor de la Hacienda Foral de Navarra. Hoy, 4 años después, podemos decir que son objetivos cumplidos, pero no finalizados, no terminados, no acabados. El convenio tiene que seguir siendo una de las herramientas esenciales de nuestro autogobierno. Tiene que ser aquello que dé la solidez financiera suficiente en relación bilateral, ciertamente bilateral con el Estado, la herramienta que nos dé la capacidad de decidir nuestro propio futuro, de configurar nuestro destino y hacerlo, como digo, con todas las herramientas de nuestra parte, de nuestra mano, con lealtad al conjunto del Estado, por supuesto. Así lo hemos hecho estos 4 años, con transparencia para el conjunto de la ciudadanía, y así lo hemos hecho estos 4 años. Y en ese camino vamos a seguir. Hace 4 años también, en este mismo lugar, quien hoy encabeza la coalición Navarra Suma decía que iban a defender los fueros en contra de ataques como los de Ciudadanos. Ahora se presenta de la mano de Ciudadanos, de aquellos que dicen que el convenio va a terminar siendo papel mojado. No queremos solo no permitirlo, sino que queremos trabajar en positivo. Queremos decirle a la ciudadanía de Navarra, y es el objetivo de los hombres y mujeres de Geroa Bai, que hay otra manera de trabajar la bilateralidad siempre, desde la lealtad, por descontado, pero en la ambición de la defensa del interés general de Navarra, sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de deudas. Y por ahí vamos a seguir trabajando. Y ese es el fuero del siglo XXI. El convenio, nuestros derechos, nuestra capacidad de decisión para hacer una sociedad equilibrada, una sociedad potente frente a los retos de futuro, pero que es capaz de no dejar a nadie atrás. Ese ha sido el trabajo de Geroa Bai durante estos 4 años y ese va a seguir siendo la próxima legislatura, los próximos 4 años en el Parlamento de Navarra. Y lo será también en la sede del Gobierno foral, si así nos lo vuelven a revalidar los hombres y mujeres de nuestra comunidad. Beraz, hor mezua. 21. mendeko forua defendatuko dugu, ez da soilik gure eskubide historikoa delako, bada eta horrela jarraitzen izaten duelako. Baina bereziki gure erronkei begira gure tresnarik sakonena delako. Eta hor Geroa Bai, argi eta garbi egin du azken 4 urteotako lan sakonena. Hemos tenido la responsabilidad, porque así nos la dieron los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, la responsabilidad primera en el trabajo del Gobierno. Y seguimos trabajando y queremos seguir haciéndolo con la misma responsabilidad si la ciudadanía de Navarra nos da su confianza. En el trabajo por el futuro de esta comunidad, en el trabajo por el futuro de los hombres y de las mujeres de Navarra, sin ninguna duda, Geroa Bai es la pieza imprescindible. Lo ha sido y lo seguirá siendo dentro de 4 años.